Hoy renovamos nuestro pacto delante de ti, Señor. Hoy renovamos nuestro compromiso de vivir en santidad, de vivir en tu palabra, de tratar, Señor, por todos los medios, de no fallarte, de no ofenderte, aunque sabemos que nuestra naturaleza pecaminosa nos puede hacer fracasar alguna vez, pero tu mano poderosa está disponible para levantarnos, para exhortarnos, para animarnos. De eso se trata este acto, de reconocer que con nuestras fuerzas es imposible hacer tu voluntad. De eso se trata este acto, Señor, de sentarnos a tu mesa para reconocer que sin tu sangre y sin tu cuerpo nosotros no podemos hacer nada. Por eso hemos venido con un corazón contrito y humillado para decirte, Señor, que gracias por la sangre derramada en esa cruz, por ese cuerpo que fue martirizado sin culpa, sin pecado, ocupando nuestro lugar. Muchas gracias por el sacrificio en la cruz y hoy renovamos nuevamente nuestro compromiso de estar siempre en tu casa, que nada ni nadie ocupe tu lugar en nuestro corazón, que nada ni nadie nos mueva de nuestra convicción de que somos herederos de las promesas que el Padre te dio a ti, Señor. Muchas gracias, porque esta mañana saldremos desafiados para una etapa más en nuestro camino, para que nuestro caminar sea agradable delante de ti, para que realmente tu palabra se cumpla cuando dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Muchas gracias, Espíritu Santo. Ponemos nuestro corazón a tus pies para que tú lo escudriñes y nos hagas recordar qué pecado hay en nosotros para pedirte perdón y empezar, Señor, una nueva experiencia de gozo, alegría y liberación. En el nombre de Jesús. Pasen, hermanos, por favor, y todos aquellos que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, gracias, estamos invitados para participar de la comunión de la mesa que hoy se ha servido para nosotros. Cuando ya tenga los elementos, cierre sus ojos y piense en el sacrificio de Cristo. Piense que Él fue crucificado sin culpa y que ese lugar nos pertenecía a nosotros. Era ahí donde debimos haber sido colgados, martirizados por nuestros pecados. Pero Jesús, por amor a nosotros, se hizo pecado y fue puesto en ese altar como sacrificio vivo. Ahora nos toca a nosotros agradecer al Señor, no solamente tomando los elementos, sino haciendo una firme convicción de no seguir siendo los mismos, mis hermanos, de no seguir viviendo igual, de salir de ese nivel en el que hemos estado, siendo conformistas, con cumplir un rito, un culto, una rutina religiosa, que en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro lugar secreto, realmente nosotros hagamos nuestro sacrificio personal para presentarnos, como dice la palabra, un sacrificio vivo, agradable al Señor. Sacrificar en ese altar nuestras pasiones, nuestros deseos,
nuestras ilusiones, nuestros sueños, especialmente aquellos que ofenden su santidad. Así que esta mañana yo les invito para que, como dice la palabra, participemos del pan. Porque yo recibí del Señor, dice la palabra en 1 Corintios capítulo 11, verso 23, lo mismo que os he enseñado, dice Pablo, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracia lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Comamos del pan, por favor. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Tomemos la copa con acción de gracias. Padre, muchas gracias una vez más por darnos el privilegio de ser tus hijos, de ser invitados a la mesa, un privilegio que le pertenece solamente a tu esposa, a tu novia, la iglesia. Esto no lo pueden hacer los que no te conocen. De esto no pueden participar aquellos que no están en sintonía con tu salvación. Es un privilegio que tú nos has dado para que mientras estemos en esta tierra, anunciemos que tú fuiste a la cruz por el mundo y que aquellos del mundo tú has escogido para la salvación. Y eso es algo que nos regalaste a nosotros, no porque fuéramos buenos ni porque lo mereciéramos, sino por el puro afecto de tu voluntad. Muchas gracias por habernos escogido para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los poderosos, para avergonzar a los inteligentes. Por eso hoy te damos gracias una vez más. Y propongo yo en mi corazón, Señor, como pastor, iniciar una nueva etapa, en una nueva dimensión, en un nuevo nivel de espiritualidad, para que si vienes este mes, cualquier día, me encuentres haciendo tu voluntad. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Es un privilegio estar con ustedes una vez más, sacando fuerzas del Espíritu Santo para poder cumplir lo que tanto anhelo, lo que tanto deseo, que es dar su palabra. Pero también estoy consciente que llegan momentos en que Dios toma a su cargo la agenda
y tenemos que sujetarnos a lo que Él decida. Muchas veces cuando estamos en situaciones adversas, dolorosas, desempleados o sin generar ingresos, muchas veces vienen sentimientos de culpa, de condenación. ¿Qué estaré haciendo mal? ¿Qué dejé de hacer? Sin embargo, quiero compartir con ustedes algunos pensamientos con respecto a esa pregunta que nos hacemos. ¿Será que le he fallado a Dios para que me estén pasando algunas cosas? Es la pregunta que yo me hice en algún momento. ¿Por qué había llegado el virus a mi cuerpo? ¿Y por qué sentía esos ataques tan terribles de falta de oxígeno? Sin embargo, el Señor en su misericordia me fue hablando día tras día, poco a poco, para aclararme algunos conceptos que son los que quiero enseñarles. Porque el mejor ejemplo que tenemos de una situación tan difícil que pudo haber vivido es el libro de Job. Estoy leyendo en mi devocional ese libro y he encontrado perlas muy hermosas con respecto a lo que es momentos de sufrimiento, de soledad, de abandono, momentos en los cuales nos sentimos totalmente alejados de la presencia de Dios. Y es cuando viene Satanás y aprovecha para acusarnos, para hacernos sentir que hemos fallado. Pero Dios tiene respuesta para todo. Muy bien, Job capítulo 5, versos 17 y 18. Dice, ¿es algo bueno ser castigado por Dios? ¿Es algo bueno ser castigado por Dios? No desprecies pues la disciplina del Todopoderoso. Verso 18, ¿qué dice? Es eso, ¿verdad? Porque Él inflige dolor y da alivio. Él hiere y sus manos también sanan. Padre, muchas gracias por tu palabra. Te ruego que me des sabiduría para expresar tus pensamientos. Gracias por esta preciosa congregación que viene a escucharte a ti y recibir el consuelo, recibir las respuestas que tanto necesitamos. Muchas gracias, Señor, por mantener unida esta congregación, porque tu sangre nos une, tu amor, tu ternura, tu cuidado. Gracias, porque no nos falta ningún bien, porque tu mano generosa se abre a nuestro favor. Acuérdate de la Iglesia Nacional donde quiera que se congregue. Bendice a los pastores, sana a los que están enfermos y bendice, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hágame el favor de sentarse, por favor. Fíjese que es algo bueno ser castigado por Dios. Esa es la pregunta que hace Job. Job es un libro muy interesante. Es uno de los libros más antiguos de la Biblia. Job es un paradigma de lo que sucede entre el cielo y la tierra. Porque sin que Job se dé cuenta, hay un diálogo allá arriba entre Dios y Satanás. Y quien está en juego es precisamente Job. Y leyendo y estudiando estos pasajes me doy cuenta que muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, estamos en una discusión universal. Allá arriba se está hablando de nosotros, se puede estar cuestionando nuestra vida, nuestra fe, pueden estar discutiendo situaciones que nosotros ignoramos totalmente, porque Job está tranquilo en su casa,
disfrutando sus bendiciones y no sabe que allá arriba en el trono de Dios, Satanás ha llegado a mencionar su nombre. Y lógicamente Dios, que confía, no como hombre, sino que confía en la fe de sus siervos, de sus santos, hombres o mujeres, entra en una relación de diálogo con Satanás, en el cual el personaje central es Job, sin darse cuenta. Entonces, sin saberlo, Job está siendo objeto de escudriñamiento ahí arriba. Satanás se atreve a decirle a Dios, quítale todo lo que tiene y vas a ver cómo blasfema tu nombre, cómo habla mal de ti, cómo te maldice. Quítale todo lo que tiene. Y esto es lo que quiero compartir con ustedes. El libro de Job explora la relación entre la prosperidad, la adversidad y la fe en Dios. Y esto es algo que nos va a llegar a todos nosotros, de alguna u otra manera. Voy a repetirlo. Hay una relación implícita entre la prosperidad, la adversidad y la fe en Dios. Cuando la prosperidad es atacada, cuando los ingresos nos disminuyen, cuando el salario nos es recortado o sencillamente cuando perdemos el trabajo, lo primero que llega a nuestras vidas es adversidad, porque el hombre que fue hecho para trabajar, cuando le cortan el trabajo por cualquier situación, sea por mala conducta, sea por pandemia como el año pasado, que muchos perdieron su empleo y algunos a la fecha no lo han recuperado. El perder la prosperidad, no estoy hablando de una superabundancia, sino sencillamente de la provisión que cada uno de nosotros hemos llevado a nuestra casa, a nuestra mesa. Cuando eso se corta de repente, viene la adversidad, vienen preguntas, vienen insinuaciones de Satanás, en donde nosotros podemos caer en la trampa de culpar a Dios por lo que está pasando o de culparnos a nosotros. Porque el tercer elemento que entra en conflicto es la fe. Se pierde la fe o navega la fe en una situación de peligro. Porque nadie que ha pasado por estos momentos, nadie que haya sufrido estos momentos en los cuales el salario es cortado, la adversidad llega a la casa y la fe empieza a ser cuestionable. Esas famosas noches en las cuales uno se pregunta, Señor, ¿hasta cuándo vas a responder? Y se pueden tomar dos caminos. O busca uno más a Dios para encontrar la respuesta que necesita, o se abandona totalmente. Eso es lo que Satanás esperaba de Job, que al quitarle toda su prosperidad, Job abandonara su fe y blasfemara de Dios, cosa que no se logró, porque vamos a aprender qué fue lo que pasó más adelante. Entonces la primera pregunta que brota es, ¿tenemos fe en que Dios es la fuente de todo lo bueno? ¿Tenemos fe en que es Dios quien nos ha sostenido en nuestros tiempos de abundancia? Porque otro problema que hay cuando llega la escasez a nuestras casas, a nuestras vidas, y brota la adversidad, toca la familia. Los hijos, la esposa, entran en conflicto. Y no que Dios es bueno, pues, y no que Dios es proveedor. Papá o mamá, ¿no será que hiciste algo para que Dios te haya cortado la provisión? ¿Por qué no alcanza para mi colegio? ¿Por qué no alcanza para mi universidad? ¿Por qué me voy a graduar y ahora resulta que no puedo hacerlo porque no hay para pagar la graduación? Los hijos entran en conflicto. La esposa, que es el sostén financiero muchas veces de la casa y emocionalmente, también puede derrumbarse, como pasó en el caso de Job.
Entonces, ¿qué significa si lo bueno desaparece de nuestra vida? ¿Qué pasa cuando se nos va la salud? ¿Qué pasa cuando, como en el año pasado, muchos empleos se perdieron y mucha gente se quedó a la deriva, dependiendo de favores ajenos, dependiendo de provisiones magras, y estoy hablando humanamente? ¿Qué sucede? ¿Qué significa cuando desaparece la paz de nuestra vida? ¿Abandonamos nuestra fe en Dios, en su bondad, o lo tomamos como una señal de que Dios nos está castigando? Ese es el título del mensaje. ¿Es algo bueno ser castigado por Dios? Porque como seres humanos criados a la imperfección de nuestros padres, sabemos perfectamente que cuando se nos castigaba era porque nos estábamos portando mal. Y ahora que ha llegado la tragedia, la escasez, la enfermedad, el conflicto a nuestra vida, a nuestra casa, la primera pregunta que viene es: ¿por qué me está castigando Dios? ¿Por qué, si estoy cumpliendo con mis obligaciones? ¿Por qué, si estoy sembrando, si estoy diezmando, si estoy cumpliendo con mis cultos? ¿Por qué, si estoy tratando de santificarme, Dios me castiga? Esas son las preguntas que brotan de un corazón cuando está entrando en una situación de dolor y de angustia, de pérdida de valores. Entonces, ¿cómo podemos permanecer fieles a Dios en tiempos de sufrimiento? ¿Cómo ser fiel a Dios cuando, como en el caso de algunos hermanos, cuando el año pasado les dijeron en su empresa: mire, le vamos a pagar solo $100 al mes porque no podemos salir más adelante? ¿Prefiere quedarse sin trabajo o prefiere recibir los $100? Y después me cuentan que pagaban 150 de casa. Ahora, para oír esa historia, pues aparentemente solo se escucha. Pero ¿qué está sintiendo el hermano o la hermana que están viviendo ese problema? ¿Qué están viviendo? ¿Qué preguntas vienen en las noches cuando todo mundo se retira a descansar y supuestamente todos están durmiendo, mientras que uno está velado o velando, pensando: Señor, ¿por qué me llegó esto? He tratado de ser fiel, he tratado de ser un buen cristiano, he tratado de vivir bajo tus normas, depender de ti, y ahora llega esto. Son esas preguntas que nos consumen la energía, que nos consumen la fe. ¿Cómo podemos permanecer fieles a Dios en tiempos de escasez, de sufrimiento? ¿Qué esperanza podemos tener para el futuro? Estas preguntas surgen en todos los ámbitos de la vida. Una enfermedad, un fracaso matrimonial, una pérdida de un hijo, una pérdida del trabajo principalmente, pero tienen una conexión especial con el trabajo precisamente, ya que una de las principales razones por las que trabajamos es para alcanzar cierto grado de prosperidad. Aunque dependemos del Señor, aunque creemos en su misericordia y en su bondad, no podemos negar que trabajamos precisamente para ir logrando alcanzar nuestras metas. Por eso es que surge la necesidad en los jóvenes que empiezan una vida matrimonial, empezar a comprar sus cosas, a amueblar su casa, a comprar su primer carro, que difícilmente sea del año porque estamos empezando más adelante, quizá mañana, el otro domingo, hablamos de otra línea hermosa en el libro de Job cuando dice: aunque tu principio sea pequeño, tu final será grande. Pero ¿cómo hacer para sacar adelante un hogar cuando estamos empezando con un salario mínimo, con un salario que aunque trabajen los dos, apenas alcanza para ir comprando los pocos muebles que necesitamos? Entonces,
nos damos cuenta que trabajamos precisamente para alcanzar cierto grado de independencia financiera, cierto grado de alcanzar las metas de prosperidad. Bueno, gloria a Dios, ya tenemos amueblado de sala, ya tenemos donde recibir a la gente, ya tenemos nuestra refri, ya tenemos, cuando de repente en el cielo hay una conversación entre Satanás y Dios, y le dice: ya te diste cuenta que fulano de tal está contento en sus cultos y te adora porque le amueblaste la casa. ¿Te das cuenta, Señor? Y de la noche a la mañana el Señor le dice a Satanás: te voy a demostrar que no es por eso que me adora. Y le ordena a un par de ladrones que se metan a la casa y se la dejen vacía. Ahora, eso nos toca a todos, y no forzosamente tienen que ser ladrones de objetos. Hay un ladrón de paz, de salud, de armonía matrimonial, de comportamiento de los hijos. Como decía mi mamá, ¿qué estaré pagando para que estos se porten de esa manera? Sea el concepto de que si algo malo me pasa, es porque algo malo se ha hecho. ¿Sí o no? ¿Sí o no? De eso se trata este mensaje. Si algo malo me está pasando, es porque hice algo malo. Eso lo vemos diariamente. Alguien que se pasa al rojo y lo atropellan, bueno, se pasó el rojo, consecuencia lógica. Pero ¿qué dejó? ¿Qué de usted que estaba tranquilamente trabajando y había hecho planes para irse de vacaciones, para reunir dinero, comprar alguna cosa necesaria en su casa? Entonces trabajamos, entre muchas otras razones, para tener un techo sobre nuestras cabezas, para que haya comida en nuestra mesa y para proveer cosas buenas para nosotros mismos y las personas que amamos. Yo quisiera que alguien levante la mano y me diga: pastor, yo no trabajo para comer, fíjese, todo lo que gano lo siembro, y PriceMart me pagan todo mensualmente, en Super Selectos me abren las puertas para que yo tome todo lo que quiera. ¿Realmente mi sueldo no sirve para eso? ¿Hay alguien que levante la mano aquí, que diga eso con un valor civil? Eso es mentira, porque eso es lo que Dios hizo en nosotros. A Josué le dijo: esfuérzate y sé valiente, y yo estaré contigo. Trabaja, esfuérzate, y aunque tu sueldo no te alcance, yo voy a suplir para tus necesidades, pero esfuérzate, porque de otra manera no trabajaríamos nosotros. Esperaríamos que del cielo nos caiga todo, y eso sería un gran daño lo que Dios nos haría. La adversidad puede amenazar el nivel de prosperidad que tengamos, y es difícil mantener la fe en tiempos de adversidad económica. Si algo afecta a la fe es el dinero, o la abundancia de dinero puede afectar la fe y hacernos autosuficientes, o la escasez de dinero puede provocar que nuestra fe tambalee. El secreto de esta lección es mantener el equilibrio. Mantener el equilibrio en momentos en que haya o no haya, como dice el profeta, aunque no haya vacas en la majada, aunque no haya nada de eso, con todo yo me gozaré en el Señor, porque mi sustento viene de la mano de Dios. Es ahí en donde se hace indispensable la interrelación entre nosotros, escuchar testimonios que nos dejan asombrados, escuchar historias de cómo Dios ha provisto en otras familias, en otros hogares, porque la pregunta que brota es: ¿y cómo han hecho, hermano? ¿Y cómo han hecho, hermana? ¿Cómo han hecho? Y la respuesta es: solo Dios tiene la respuesta, pero es porque esa fe se ha acumulado durante los tiempos de prosperidad. El personaje principal de este libro de Job comienza en una situación de prosperidad
y experimenta una calamidad casi inimaginable que incluye la pérdida de su forma de vida y su riqueza. Job estaba tranquilo, estaba comiendo, dice su libro, estaba disfrutando los bienes de su trabajo, una buena mesa, una buena comida, cuando de repente empiezan a llegar uno tras otro con malísimas noticias. Y vemos cómo Satanás es tan especialista en tratar de destruir nuestra fe, que va trabajando escalonadamente. Primero le mata sus ganados. Job era riquísimo en ganado. Lo primero que le tocó fue su billetera. Lo primero que le tocó fueron sus recursos financieros. Y luego vamos viendo cómo Satanás va tratando de vulnerar, hacer y a obligar a este hombre a profanar el nombre de Dios. Porque luego le quita los hijos. Luego le va quitando poco a poco las cosas que para él eran producto, resultado de un trabajo de toda la vida. Entonces el personaje principal del libro de Job comienza en una situación de prosperidad y experimenta una calamidad casi inimaginable que incluye la pérdida de su forma de vida y su riqueza. A lo largo del libro, su fe pasa por una fuerte prueba mientras experimenta tanto el éxito fascinante como la derrota aplastante en su trabajo y su vida. Del éxito pasa a la tragedia más dolorosa. Del éxito financiero, familiar y social, Job pasa a una tragedia inimaginable, en donde dice que llegan amigos de él, se sientan de lejos y lo ven en una situación tan deplorable que no tienen ni siquiera palabras para consolar. Y ese es el primer ejemplo que nosotros tenemos. Cuando veamos a alguien sufriendo de alguna situación dolorosa, lo primero que tenemos que hacer es cerrar la boca, porque por naturaleza el hombre tiende a juzgar, tiende a preguntar: hermano, ¿no será que ustedes hicieron esto o esto, o dejaron de hacer esto, para que te hayan quitado tu trabajo y hayas aplicado a tantas empresas? ¿Será que Dios está tratando de meterse en tu vida, en tus planes? ¿Ya te examinaste? Los amigos de Job, que eran sabios, se quedan callados totalmente, enseñándonos qué se le puede decir a alguien que está sufriendo en ese momento, que está en un hospital entre la vida y la muerte, que está en una situación de derrota. Porque cuando alguien delinque, como hemos visto a muchos, pues se le puede exhortar, y aún ahí sería cruel restregarle una llaga que sabe perfectamente que provocó que cayera en una situación de vergüenza. Pero estoy hablando de un inocente, estoy hablando de una persona de alabanza, estoy hablando de una persona que madruga para venir a la iglesia y servir al Señor y limpiar sus sillas y preparar el templo, cuando de repente a las 5 de la tarde de cualquier día le llaman a la oficina para decirle que su plaza ha sido cancelada. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Qué decirle? ¿Qué consejo? ¿Qué pregunta se hace? Entonces, al comienzo del libro de Job, se nos presenta un campesino y ganadero excepcionalmente próspero. Job es descrito como el hombre más grande de todos los hijos de Oriente. Veamos Job 1:3, por favor, si son tan amables. Igual que los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob,
Su riqueza es medida por sus miles de cabezas de ganado. Ahí está la cita. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima gente que le servía. Ahora, trate de imaginar el terreno que necesitaba este hombre para mantener esa riqueza. Muchísima servidumbre, y era aquel hombre el más grande de todos los hijos de Oriente. Job no era judío, Job era árabe y era riquísimo. Aquellos que han vivido en el campo pueden imaginarse el tamaño del terreno para ubicar esa cantidad de ganado. Pueden imaginarse las cuadras donde vivirían sus empleados para alojar a esos miles de empleados que tenía. Y cualquiera que vive en el campo puede imaginarse cuántos animales tenían que matar diariamente, porque no era cuestión de que solo almorzaban, había que hacer desayuno, almuerzo y cena y sostener a esa gente. Dese cuenta cómo este hombre era riquísimo. Lógicamente tenemos ejemplos más adelante, igual que Abraham, Isaac y Jacob. Por eso dice la Biblia, cada vez que usted lee, y Abraham era riquísimo en ganado. ¿Por qué la Biblia siempre menciona ganado? Porque en el lenguaje bíblico tener cabezas de ganado era ser rico, era ser inmensamente poderoso. Le cuento todo esto para que vea de dónde Satanás bajó a Job. Él no tenía un sueldo mínimo, no ganaba unas chirilicas como dicen aquí en El Salvador, no se rebuscaba a ver cómo hacía para ir saliendo. Este hombre tenía prácticamente el oro en sus manos. Sus 7 hijos y 3 hijas son tanto una alegría personal para él como una base importante de su riqueza. Para nosotros tener tantos hijos es casi una afrenta, ¿verdad? Especialmente porque ahora las casas, si mucho, tienen 3 habitaciones y no nos podemos dar el lujo de tener tanto hijo. Pero en estas sociedades agrícolas, mientras más hijos se tuviera, más rico era la persona. ¿Por qué? Porque recordemos que en este tiempo no había AFP, no había seguridad social, y entonces el único seguro de vejez que existía eran los hijos, que cada uno iba recibiendo su herencia e iba aportando algo para la casa patriarcal. Quiere decir que Job, con esta cantidad de hijos, tenía asegurada su vejez, porque lógicamente sus hijos le iban a proveer de sus haciendas. Eso nos enseña que el día de hoy también los hijos, aunque no son responsables directos de los padres, los hijos tienen un grado de responsabilidad para proveerle a sus padres una vejez descansada. Tiene que llegar el momento en que los hijos tengan edad suficiente, inteligencia y sabiduría para darse cuenta: mis padres me pagaron mis estudios, me dieron mi herramienta para que yo pueda trabajar. Es justo que ahora yo haga algo por ellos. Lógicamente estamos pensando en que un padre cristiano no va a depender de un hijo. Se espera que el hijo sostenga a los padres. Porque originariamente, en este tiempo de Job, recordemos que Job es el primer libro, el libro más antiguo de la Biblia. Y no es un libro, repito, del pueblo hebreo.
Es un libro que se escribió porque contiene una sabiduría tremenda para nuestros días. Por eso no es una ingratitud cuando los hijos abandonan a sus padres, se casan, toman su esposa, se van y dejan de velar por ellos. Si hoy viviéramos en los tiempos patriarcales, en las sociedades agrícolas de antes, los hijos suministran la parte más estable del trabajo necesario en un hogar. Por eso, a medida que los hijos iban creciendo, el trabajo de los padres iba disminuyendo. Y eso todavía se ve en algunos lugares de nuestros países que son agrícolas. Ya el hijo o uno de los hijos se encarga del ganado, el otro se encarga del comercio, el otro se encarga de la finca, el otro se encarga de andar viendo los cercos, y el viejito solamente supervisa, y la mamá ya cansada depende de la ayuda de sus hijas, que son las que cocinan, las que se encargan del mantenimiento femenino de la casa. Tristemente la iglesia no toca este punto y no hace conciencia. Por eso nosotros mismos como pastores necesitamos hijos espirituales que puedan cumplir ese rol. Pero Dios en su bondad ha hecho que tengamos hijos espirituales que a la medianoche, a las 10, 11 de la noche llegaban a buscar un cilindro vacío porque se había terminado el oxígeno para mis noches de angustia. Pero no es eso lo normal, no es eso lo que se espera. Porque imagínense aquellas iglesias donde no se enseñan estos principios de padres espirituales, en donde el pastor es un hombre autosuficiente que no necesita de nadie. Cuando está enfermo, ¿quién le provee un medicamento? ¿Quién le provee algo para que pueda salir y ser un bálsamo para su corazón? No tiene. Sin embargo, congregaciones como esta, en donde se ha enseñado y Dios ha abierto corazones, es maravilloso ver que estas sociedades como la de Job, que a mayor cantidad de hijos, más descanso para él cuando ya fuera anciano. Esa es la razón por qué en el campo, en Guatemala por lo menos, esas familias patriarcales todavía tienen 7, 8 hijos. Sencillamente saben que cada hijo va a ser proveedor de un descanso para los ancianos cuando ya no puedan trabajar. Esa ingratitud se ve en la ciudad. Por eso esos programas de televisión, cuando vemos padres abandonados, viviendo en covachas, en donde el invierno se les cuela, durmiendo en camas prácticamente que ni un perro podría dormir ahí, teniendo una cocina toda ahumada, llena de agujeros. La pregunta que brota es: ¿y dónde están los hijos? ¿Dónde están esos hijos? Es la crueldad más grande. Entonces a Job se le toma como uno de los hombres más ricos de Oriente por la cantidad de ganado, por la cantidad de esto y por sus hijos. Los hijos en estas sociedades eran parte importantísima de la prosperidad. Hoy una madre sería lamentable que se quede sola cuando sus hijos dan la vuelta y se van. Sería doloroso que en el pueblo cristiano existiera este síndrome de abandono. Lógicamente, se necesita una nuera que pueda decirle a su esposo: llévale esto a tu mamá, provéele esto a tu mami.
Pero tristemente hay tanto trauma familiar en nuestras iglesias que esto no se está viviendo y Dios no está contento. Bueno, esto está metido entre líneas ahí con Job. Entonces, en los hijos estaba la mejor esperanza de una jubilación cómoda. Este era el único plan de pensiones disponible en el cercano Oriente Antiguo y lo sigue siendo en muchos lugares del mundo en la actualidad, porque el mundo todavía tiene partes agrícolas en donde se usa este sistema. Pero yo quiero llamar la atención a nuestros jóvenes, a nuestras señoritas, para que no se olviden del vientre que los cobijó, y aquellos a quienes Dios les ha dado el privilegio de ser profesionales, de graduarse con honores, el equivalente de su título, ¿cuál sería antiguamente? Su machete. Por eso en algunos lenguajes de Guatemala utilizamos la palabra machete para hablar del trabajo, tomando como figura la actividad del campo. Al niño en el campo a cierta edad se le da su machete para que aprenda a usarlo, para que chapee, para esto, para lo otro, porque más adelante va a tener su arado, va a tener su tractor, va a tener aquí, pero la primera herramienta es su machete. Es con lo que se ganaba el pan, siendo niño, siendo joven. El equivalente hoy de su machete sería su título, su maestría, su doctorado. Pero aquí viene el síndrome de enfermedad mental. Yo ya me gradué, no tengo nada que ir a hacer al campo. El olor a vacas no es para mí. Si mi papá se muere, que me deje vacas, pero no para mí, sino para venderlas. Ahí es el pensamiento. Y dejan abandonados a los padres. Hoy, tu machete es tu título. Es con lo que te vas a ganar el pan, humanamente hablando. Y es con lo que debes sostener a tus padres. Job considera su éxito como el resultado de la bendición de Dios. Para él la bendición de Dios era el resultado de que Job cuidaba muchísimo su relación con sus hijos y con su Dios. Veamos Job 1:10, por favor. ¿No has hecho tú, hablando Satanás con Dios, no has hecho tú una valla alrededor de él? Mire, pues alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados. Sigamos. Has bendecido el trabajo, nuevamente la palabra trabajo. Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Démonos cuenta cómo Dios ha bendecido a Job. Entonces para Job, todo lo que tiene es una bendición de Dios. No es fruto de su sudor. Para botar ese falso concepto humanista, autosuficiente y rebelde de que si no sudo, no como. Para Job esa bendición venía de la mano de Dios. La aceptación de Job de que le debe todo a la bendición de Dios es resultado por un detalle inusual. Job se preocupa porque sus hijos puedan estar ofendiendo a Dios inadvertidamente. Aunque Job es cuidadoso de permanecer intachable y recto, él en lo personal le preocupa la posibilidad de que sus hijos no sean igual de meticulosos. ¿Y qué si uno de ellos, confundido por beber demasiado durante sus frecuentes fiestas de varios días, pecara al maldecir a Dios? Veamos capítulo 1, versos 4 y 5, por favor. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno. Imagínense, todas las semanas tenían fiestas estos patojos. E invitaban a sus 3 hermanas.
para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedió que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba por ellos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Aquí tenemos a un hombre temeroso de Dios al extremo, que aunque sus hijos eran jóvenes y podían ser imprudentes, Job cuidaba muchísimo la conducta de sus hijos. Y dice el capítulo que al terminar sus 7 días de fiestas, o los días que eran, los mandaba a llamar, los santificaba, hacía holocaustos y sacrificios, pidiéndole perdón a Dios: Señor, por si te hubieran maldecido, por si hubieran hecho algo contra ti, yo te pido perdón por mis hijos. Y ofrecía sacrificios. Quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Ahora, ¿cuántos padres santifican a sus hijos por lo menos cada mes, cada mañana, cada semana, cada 15 días? Hoy sus hijos no hacen sus banquetes como en los tiempos de Job. Hoy sus hijos se van con sus amigos a Multiplaza, sus hijas se van con sus amigas de promoción a disfrutar un almuerzo, a comerse una pizza. Pero ¿qué platicarían? ¿Qué verían con sus ojos? ¿Qué conversaciones tendrían? Los padres, como Job, arreglan esa situación hipotética. No sea que mis hijos hayan pecado y yo necesito estar en paz con Dios. Ahora imaginemos, hermanos, un par de cristianos así en Visión de Fe, en donde los padres como sacerdotes ministren a sus hijos, las madres ministren a sus hijas. ¿Qué pláticas has tenido con tus amigas? ¿Qué has visto en la computadora? ¿Qué has hecho en las redes? ¿Puedo ver tu teléfono? ¿Con quién te comunicas? No sea que estés pecando contra Dios. Y a todo esto no estamos hablando de que Job tenía miedo de perder sus cosas. Porque recordemos que en esto que la Biblia nos está mostrando, Satanás y Dios no han tomado acción. Esta radiografía nos está mostrando el Señor de quién era Job, de cómo se comportaba, cómo cuidaba su relación con Dios. No solamente él en lo personal, sino sus hijos. Se da cuenta que no se trata de misticismo, no se trata de un exageramiento espiritual, se trata de sellar su casa. Se trata de sellar su relación con Dios, no para que no le lleguen males. No estoy hablando de chantajear a Dios, porque después viene la pregunta: Señor, si yo he cuidado a mis hijos, si los he bendecido, si he pedido perdón por ellos, ¿por qué me vino esto? No se trata de eso. Se trata de preparar nuestros corazones para darnos cuenta que de Dios viene todo lo que tenemos, incluyendo a los hijos. Entonces Job, después de cada fiesta, y para contrarrestar cualquier ofensa a Dios, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. ¿Y cuántos hijos tenía? Así eran los holocaustos que ofrecía. Este hombre no hacía números a la hora de agradar a Dios. Ahora viene, Dios reconoce la fidelidad de Job. ¿Y qué le dice a Satanás? ¿Te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:8. Ahora la pregunta es, ¿tenía razón Dios de hablar así de Job? ¿Qué dice usted? Tenía razón. Dios está hablando la verdad.
Porque Dios conoce a Job, lo ha visto actuar. Ha visto que es un hombre intachable, que es un hombre temeroso de Dios, que sus riquezas no tienen la importancia como para negarle al Señor no un cordero, sino todos los que sean necesarios, uno por hijo. ¿Se da cuenta que para Job las cosas materiales no ocupaban un lugar tan importante como Satanás creyó? Por eso cuando le dijo, quítale lo material a ver si no te maldice, ya Dios había visto que lo material para Job no tenía importancia. Y eso es lo que se trata de nosotros. Por eso me repercute cada día, pan para comer y semilla para sembrar. Pan para comer y semilla para sembrar. Yo tengo derecho de comer mi pan, pero no olvidarme que también hay una semilla que sembrar dentro de ese pan. Porque cuando yo olvido la segunda parte, me convierto en una persona egoísta, centrípeta, que todo gira alrededor mío, para mi casa, para mis hijos. Y tengo que tener presente pan para comer y semilla para sembrar, porque el pan me sustenta y la semilla me provee para el futuro. Entonces, Satanás se da cuenta de una fisura. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Es decir que Job ama a Dios solo porque lo ha bendecido tan abundantemente. La alabanza de Job y sus holocaustos, conforme al número de todos ellos, le dice Satanás a Dios, son solo un sistema planeado para hacer que los bienes siguieran aumentando. Porque si Él te da, ¿cuántos hijos dijimos que tenía Job? Unos 5, 7 hijos y 3 hijas, ¿verdad? Quiere decir que si Job te da 13, ¿verdad? Si te ofrece 13 corderos, tú le vas a dar más. Porque tú dices que das 100 por uno. Entonces Job te está sacrificando por interés, Señor. Vea cómo es de incisivo Satanás. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. No dar para recibir, porque Satanás lo detecta inmediatamente. Entonces, los sacrificios de Job, Señor, son solo un sistema planeado para hacer que los bienes sigan aumentando. O para decirlo en un lenguaje actual, la fidelidad de Job no es más que una moneda de cambio. Él te da 10 corderos y tú le das 100. Hay mucha gente en la iglesia así. Da para recibir. Da tanto para recibir tanto. Y eso es precisamente lo que provoca muchas veces que lleguen tragedias a nuestra vida. Esta pregunta la podríamos aplicar para nosotros mismos. ¿Nos relacionamos con Dios principalmente para que nos bendiga con las cosas que queremos? Ok, Señor, te voy a servir, pero encárgate de mis cosas. Te voy a adorar, pero encárgate de mis cuentas. Te voy a diezmar, pero cumple tu palabra. Te voy y tú me das. Eso es algo aberrante ante la santidad de Dios, porque le demos o no le demos, el Señor abre su mano generosa para nosotros. Entonces, aún peor, lo hacemos con el fin de que no sea un mal augurio para el éxito que creemos alcanzar por nuestra propia cuenta. Este puede no ser un tema candente durante los buenos tiempos. Nosotros creemos en Dios y lo reconocemos, al menos teóricamente, como la fuente de todo lo bueno. Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Pero al mismo tiempo trabajamos con diligencia para que la bondad de Dios y nuestro trabajo vayan mano a mano. Nos encomendamos al Señor,
Vamos a hacer un negocio, primero lo mandamos a Él, Señor, en tu nombre. Si es tu voluntad, nada de aquello, aquel trueque de que, Señor, si me das ese negocio te voy a dar tanto. Es la mentira más vil que algunos corazones han expresado. Si tú me das tanto, yo te voy a dar tanto. No es eso lo que enseña Job. Job lo que enseña es, Señor, en tu nombre voy a ir. Voy a trabajar en tu nombre. Por eso Pablo nos exhorta y dice, y cuando trabajemos, hagámoslo como para el Señor y no para ningún hombre humano. Por eso es que, repito, nosotros creemos en Dios y lo reconocemos. Por lo menos teóricamente. Reconocemos a Dios como la fuente de todo lo bueno, pero al mismo tiempo trabajamos esperando que Dios trabaje con nosotros. El problema del dolor viene cuando los tiempos son difíciles, cuando nos ignoran para un ascenso o perdemos nuestro empleo, cuando sufrimos una enfermedad crónica, cuando perdemos a las personas que amamos. Entonces, ¿qué? Ahí enfrentamos la pregunta: si Dios me estaba bendiciendo durante los tiempos buenos, ¿ahora me está castigando? Esta es una pregunta bastante importante. Por eso, como pastor, como predicador, voy a tener que hacer reajustes en mi agenda, porque si Dios no me ha dejado en estos tiempos, si no nos ha abandonado con mi esposa, cuánto menos cuando retomemos el rumbo de lo que debemos hacer. La pregunta, mis queridos hermanos, es: ¿de quién está usted dependiendo hoy? ¿Pero qué tuvo que hacer antes para depender hoy, que no hay recursos, que no alcanzan, que no llega lo suficiente? Por eso, como encargado de esta obra, insisto una y otra vez: no deje de sembrar. No deje de sembrar. Cuando usted se come la semilla, prácticamente se está comiendo el futuro de su mesa. Usted se está comiendo el futuro de su casa. Por eso Pablo nos exhorta tanto en sus cartas: dad, sed agradecidos, compartir el pan cuando lo tenemos, sembrar nuestra semilla, porque es una situación tan real en nuestras vidas, hermanos, que en cualquier momento a Satanás se le ocurre llegar al trono de la gracia, presentarse ante el Señor y malinformarnos, diciéndole a Dios que si nos quita el carro, ahí vas a ver todo lo que dice de ti. Si te quita la salud, ahí vas a ver cómo blasfema en tu propia cara, le dice Satanás al Señor. Y vemos claramente cómo cuando Satanás toca las finanzas afecta el matrimonio. Porque la esposa de Job, que seguramente era una mujer muy hacendosa, cuando todo andaba bien, muestra su lado más oscuro cuando insolentemente le dice: maldice a Dios y muérete, porque mira cómo te tiene. Y Job le responde con una ternura inexplicable: ¿vamos a recibir de Dios solo lo bueno y no lo malo? Tomando en cuenta que Dios nunca manda nada malo. Pero vamos a suponerlo humanamente, que lo malo es el antípoda de lo bueno. Que si tengo salud es bueno y si estoy enfermo es malo. Si tengo comida es bueno, si tengo hambre es malo. Sabemos perfectamente que en Dios no se mueve así la cosa. Sus ecuaciones siempre son buenas porque Él es extremadamente bueno. Ahora, ¿por qué tocó? No, me equivoqué. ¿Por qué permitió que Satanás
tocar a Job para darnos una lección que bendito Dios a nosotros seguramente no nos va a llegar nada de esto, aunque podemos tener una pequeña vislumbre, porque ninguno de nosotros va a sufrir las llagas que sufrió Job. Ninguno de nosotros en un día vamos a perder a nuestros hijos, nuestro ganado y nuestra casa seguramente, pero vamos a sufrir la pérdida de otras cosas. Y con eso tan ínfimo que podemos llegar a perder, podemos correr el riesgo de maldecir a Dios y perder la fe. Por eso, mis amados, fe, la palabra fe es tan profunda que aunque usted esté nadando en la abundancia en algún mes como diciembre, cuando le llega su aguinaldo y le llegan sus beneficios, cuando le llegan todas esas prebendas de fin de año, inmediatamente preguntarle a Dios: Señor, hace 2 meses vivía con esto, ¿qué hago con lo demás? Porque esto no se vuelve a repetir, esto no va a ser de todos los meses, ayúdame a ser equilibrado. 3 niveles toca Satanás cuando toca las finanzas. Toca las finanzas, toca la familia y toca la fe. Porque la familia se ve involucrada en esas preguntas que no tienen respuesta a veces. La familia, la esposa, los hijos se ven involucrados en esa tragedia. Me recuerdo perfectamente cuando yo pasé mi temporada de desempleo. Tuve muchas preguntas en mi mente. El Señor había puesto a mi lado a una mujer que me sostuvo moral y financieramente conforme su capacidad. Pero las preguntas eran: ¿qué hice? ¿Qué dejé de hacer? Lógicamente, he ido creciendo en la fe y ahora estoy en capacidad de decirle a aquellos: no se condene, no se culpe, ¿sabe qué? Mejor cierre su boca, como dice Job en alguna parte de su libro. Consejeros ingratos les dice a sus amigos: para traerme ese tipo de palabra, mejor pongan un dedo sobre sus labios, porque estaban acusando a Job de pecador. Y Job sabía perfectamente que eso le había venido como una prueba de su fe. Y Pablo termina diciendo en este mensaje: porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que yo profetizo que aquellos que han estado pasando momentos de desempleo, momentos de escasez, momentos en los cuales parece que el horizonte está negro, hay una lección escondida en esos momentos. No puedo terminar sin contar la historia de un hombre que conocí hace quizá unos 30 años, cuando recién venimos de Guatemala a este país. Un hombre trabajador, responsable de su casa, responsable de su familia, pero al igual que Job, le había llegado el momento de la escasez, le llegó el desempleo, y lo conocí en el momento más crítico de su falta de empleo. Pero me admiró su origen, quizá, me admiró su valor, me admiró su tesón para sacar adelante su casa. Y aquel hombre acostumbrado a andar en las montañas del ejército, se puso a hornear pan. Nunca lo probé, no sé si saldría amargo de tanta levadura,
si salía duro, no sé. Pero eso me quedó grabado aquí. Y ver a aquel teniente del ejército, que si no hay trabajo en el ejército, vamos a hornear pan. Pero de hambre no nos morimos. Job salió adelante con su situación, dependiendo exclusivamente de lo que había hecho antes, sus sacrificios, sus corderos, sus ofrendas, todo lo que le había dado a Dios. Job sabía porque sabía que le iba a regresar. Y al final del libro lo vemos bendiciendo a sus amigos, sanando a los enfermos y él disfrutando de una nueva familia. Este mensaje, mis queridos, es un mensaje de fe y esperanza, de advertencia para los hijos. No abandonen a sus padres. Use el machete que les ha dado para proveerles, no todo porque no pueden, pero sí un consuelo, un bálsamo, de ir con papá y decirle: papá, esto es tuyo. Su papá posiblemente no lo necesite. Es que usted no lo hace porque su papá lo necesite. Es porque usted necesita hacerlo. Es porque usted necesita ser agradecido con Dios y con sus padres. Tengas la bondad de cerrar sus ojos. Padre bendito, muchas gracias por tu gracia, tu bondad y tu misericordia. Intercedo por aquellos, Señor, que están pasando momentos en los cuales el pan está siendo difícil de llevarlo a la mesa. Intercedo por aquellos, Señor, que han pasado una buena etapa, un tiempo sin que se les abran puertas. Pero como estos jóvenes tuvieron la fe de seguir adelante con sus planes, sabiendo que tú eres fiel para responder. Gracias porque en medio del desempleo no se quedaron desempleados. En medio de la falta de trabajo no se quedaron con los brazos cruzados. Buscaron qué hacer. Buscaron cómo ser útiles. Buscaron cómo servir al prójimo. Y yo soy un testimonio de ese prójimo. Ahora, Señor, te ruego que les devuelvas cada esfuerzo, cada gota de gasolina que invirtieron en nosotros. Gracias por aquellas familias que movieron cielo y tierra para que nosotros como pastores tuviéramos lo que nuestros hijos biológicos no se atrevieron a hacer. Gracias por aquella hermana que mandó a su hijo a comprar pollo cuando necesitábamos una sopa de pollo, Señor. Algo tan sencillo aparentemente, pero tan difícil de cumplir en otras circunstancias. Hoy quiero darte gracias por esta congregación y por aquellos que todavía no siembran, aquellos que todavía no se atreven a creerte. Yo te suplico que los motives a compartir su pan y su semilla, Señor. Porque ya vimos con la pandemia cómo cuántos inocentes tuvieron que pasar hambre, tuvieron que pedirle al gobierno, tuvieron que arrimarse a otra casa, habiendo, Señor, provisto para su futuro. Porque no sabemos en qué momento el carro no va a arrancar. Y no es una maldición, es un período de prueba para saber si blasfemamos tu nombre o te bendecimos por la solución que nos vas a dar. Muchas gracias por el almuerzo que vamos a tener.
Suficiente con que tengamos almuerzo este día. Ya para la cena tú sabrás qué hacer con nosotros. Pero sabemos perfectamente que tú seguirás estando al cuidado de nosotros. Porque tú lo dijiste, Jesús, si te ocupas de las aves y de las flores, cuánto más de nosotros que tenemos la sangre de tu Hijo Jesús. Muchas gracias, Señor, por todo. Que seamos agradecidos, que demos gracias, que no nos escondamos bajo ese sofisma de que la gloria es solo para ti. Sí, Señor, la gloria es solo para ti, pero las gracias son para nosotros. Por eso hoy, aparte de darte gracias por esta preciosa congregación, por nuestros hijos espirituales que llenaron esos vacíos, Señor, gracias también por aquellos que no han llegado a ese nivel. Algún día lo van a lograr con tu ayuda y con tu presencia. Pero muchas gracias por todo, Señor. Te bendecimos, llévanos en paz y sin ningún problema a nuestra casa. En el nombre de Jesús, amén y amén.